¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos ustedes, queridos padres de familia, alumnos en general. Soy el profesor Néstor Esteban Mati Benavides y el día de hoy vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que fue el seminario de química. ¿Sí? Un seminario de química muy interesante que es teoría atómica. Entonces, comencemos de una vez. Muy bien. Como ya les repetí, el seminario es de teoría atómica. El curso de química, profesor Néstor Esteban Mati Benavides. Vamos a entrar de lleno a lo que hemos trabajado. Tenemos justamente aquí el modelo atómico actual. El modelo atómico actual consta de lo siguiente: consta de un centro muy sólido y una parte externa muy gaseosa. Esta parte externa, como ya lo había mencionado, es gaseosa, es como si fuera gas, como si fuera aire, ¿no? Pero esa parte externa tiene como unas pequeñas óvalos, como se dan cuenta ustedes, como unas pequeñas órbitas, ¿no? Entonces, esa parte externa se le llama zona extranuclear o también se le llama nube electrónica. En esa nube electrónica justamente va a haber una partícula que va a aparecer ahí, que se va a estar moviendo alrededor de todo eso, de todas esas órbitas que están viendo ustedes, ¿sí? Que pueden ir en cualquier dirección. Entonces, en esas órbitas que están en la parte de la nube electrónica o zona extranuclear, se encuentran ¿quiénes? Los electrones. ¿Cómo se llama? Electrones. Y esos electrones tienen una característica. Los electrones tienen carga negativa. Todos los electrones se encuentran en la parte extranuclear, o sea, en la nube electrónica, y van a estar girando alrededor de ella, y van a tener signo negativo. Mientras que en el núcleo, que vendría a ser esta parte sólida, ¿no? Ya justamente usan como un spoiler, ¿no? Esto se llama núcleo. Ese vendría a ser el núcleo del átomo. Y ese núcleo del átomo tiene dos componentes. Una componente de color rojo llamado protón y una componente de color celeste llamado neutrón. Entonces, escribimos: el protón tiene carga positiva, mientras que el neutrón no tiene carga. Entonces, en el núcleo se encuentra el protón y se encuentra el neutrón. ¿Qué es lo que hace el neutrón? Lo que hace el neutrón es impedir de que esa estructura se colapse. ¿Por qué? Porque el electrón siempre, al ser negativo y el protón al ser positivo, se van a querer atraer, pero el neutrón lo que hace justamente es bloquear ello. Es por ello que se mantiene como una estructura sólida, ¿no? Una parte gaseosa que es la nube electrónica y otra parte sólida que es el núcleo. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es la parte sólida del átomo, es el núcleo del átomo, conformado por protones y por neutrones. Y la parte gaseosa del átomo vendría a ser la zona extranuclear o nube electrónica. ¿Qué signo tiene el electrón? Negativo. ¿Qué signo tiene el protón? Positivo. ¿Qué signo tiene el neutrón? No tiene signo, ¿por qué? Porque neutraliza justamente todo lo que hemos visto. Muy bien. Entonces vamos a volver un ratito para poder explicar algunas cosas importantes. Justamente ya les había mencionado que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva. Muy bien. Muy bien hasta ahí. Entonces, seguimos analizando nuestra estructura atómica. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas características importantes del átomo. A ver, veamos unas características. Veamos ahorita. Tenemos como característica lo siguiente. Tenemos que el átomo tiene dos partes, como ya lo había mencionado justamente en la gráfica. Tiene una parte llamada núcleo, que es una parte sólida, y tiene una parte llamada zona extranuclear, que es una parte gaseosa. En el núcleo, ¿quiénes se encontraban? El protón y el neutrón. El protón con carga positiva, el neutrón sin carga. Mientras en la zona extranuclear o nube electrónica, ¿quién se encontraba? El electrón. Su símbolo de protón, P+. Símbolo de neutrón, N0. ¿Y por qué el protón es P+? Porque su carga es positiva. Entonces le vas a colocar la primera letra, que es P, con su signo más, que indica que es un protón. Neutrón, N0. ¿Y por qué 0? Porque no tiene carga. Y el electrón es una letra E con un signo menos.
Ahora, ¿quiénes descubrieron los elementos o las partículas subatómicas? Que justamente son el protón, neutrón y electrón. Lo descubrieron las siguientes personas, los siguientes científicos. El protón lo descubre Rutherford, hacer un experimento, descubre el protón. El neutrón es descubierto por Chadwick, mientras que el electrón es descubierto por Thomson. Todos ellos, por medio de experimentos, lograron descifrar justamente esa característica de los electrones, ¿no? O sea, mejor dicho, las partículas subatómicas de ese átomo. Muy bien, acá tenemos justamente algunas salvedades, pero acá vamos a lo importante. Todo elemento químico está representado justamente por una letra o una simbología, una sílaba, ¿no? Mayormente, que me representa las características de ese elemento químico. ¿Y qué aparecen? Aparecen siempre dos numeritos. Una letra A que está arriba y una letra Z que está abajo. Esos números lo ponen ahí porque quieren o eso, no. O porque de repente se les ocurrió, no. No lo ponen por eso, sino porque tienen características importantes. Yo con esos dos puedo saber qué tan pesado es ese elemento químico y dónde está ubicado en mi tabla periódica. Entonces con esas dos características yo puedo saber varias cosas, ¿no? ¿Y para qué? Para poder hacer unas combinaciones, unas mezclas, o para poder ver qué tipo de elemento es, si es un metal o no metal, ¿no? O de repente es un metaloide, o de repente es un gas, no, hombre, no, de repente alguno de esos elementos podría ser. Por esa razón de que es importante tener en cuenta esos números. Una letra A que se encuentra arriba, una letra Z que se encuentra abajo. A que me representa el número de masa. ¿Y el número de masa qué vendría a ser? Sencillamente el número de masa vendría a ser, vamos a escribirlo, el número de masa vendría a ser justamente lo que se encuentra en el núcleo. ¿Y quiénes se encuentran en el núcleo? Los protones y neutrones. Muy bien, protones y neutrones. Eso vendría a ser el número de masa. O sea, la cantidad de protones y neutrones que hay en el átomo vendría a ser el número de masa. O sea, lo que se encuentra en el núcleo, en la parte sólida. ¿Y el número atómico qué vendría a ser? Vendría a ser netamente los protones. Únicamente los protones. ¿Sí? Para estos primeros casos también se consideran los electrones, pero después les voy a decir en futuras clases cómo los electrones pueden cambiar. No pueden ser igual a los protones siempre. Hay casos que cambian. Ya veremos justamente aquellos casos que son importantes. ¿Sí? Entonces es importante que sepan, todo elemento químico tiene dos números. Un número que se encuentra arriba, un número que se encuentra abajo. El número de arriba se llama A, que me representa número de masa. ¿Y quiénes se encuentran en el número de masa? La unión o juntar protones con neutrones. Mientras en el número atómico tenemos únicamente los protones. ¿Sí? O sea, el número atómico vendría a ser la cantidad de protones que tiene ese elemento. Claro, únicamente ello. Muy bien, vamos a seguir viendo. Y justamente, vamos a borrar esa parte que ya lo hemos definido. Tenemos acá nuestra tabla para completar justamente todo ello, ¿no? Y eso va a ser muy valioso para nuestro desarrollo en estos momentos. ¿Sí? Justamente va a ser muy importante para nuestro desarrollo en esos momentos. Muy bien. Entonces, continuemos. Ajá, acá está. Tenemos el núcleo. Bueno, tenemos un núcleo que vendría a ser un núcleo, un elemento químico que depende obviamente de las partículas del núcleo. Vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos. ¿Cómo calculo Z? ¿Cómo calculo P? ¿Cómo calculo E? ¿Cómo calculo A? ¿Y cómo calculo N? Y en primer lugar, Z, acuérdense, cuando vimos en el ejemplo, vimos lo siguiente. Vimos de que A se encontraba arriba, o sea, el número de arriba es A, y el número que se encuentra abajo es Z, ¿no? El número que se encuentra abajo es Z. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas cositas. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Pero lo voy a agrandar para que no
haya ningún problema. Lo voy a agrandar para que ustedes puedan visualizarlo más chévere, más bonito, ¿sí? Lo voy a agrandar. Entonces vamos a ponerlo en la diapositiva y vamos a completar, ¿sí? Para que sea bien chévere, bien bonito y ustedes lo puedan entender de manera correcta. Sí, porque ahí se ve muy chiquito y de repente no lo pueden leer y no quiero que pase eso, ¿no? Todos no nos queremos perder de la información brindada. Entonces vamos a ver, tenemos aquí A en la parte superior y en la parte inferior tenemos Z. Acá tenemos también A en la parte superior y en la parte inferior tenemos Z. A en la parte superior y en la parte inferior tenemos Z. A en la parte superior y en la parte inferior tenemos Z. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Miren, Z vendría a ser el número de abajo, que es 11. Y miren lo que van a hacer. Como no tenemos más números, solamente tenemos dos números, uno que está arriba y uno que está abajo, y no tenemos más cosas, entonces, en este tipo de casos, ¿qué se hacen? Estos tres, tanto Z como P como E, o sea, tanto el número atómico como el número de protones como el número de electrones, van a tener el mismo valor. O sea, si Z vale 11, P vale 11 y E también vale 11. Heavy. ¿La vieron? Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que para el bromo va a ser lo mismo. Claro, ¿qué número está? 35, ¿no? 35. Entonces, acá también va a ser 35 protones y también van a ser 35 electrones. Ya, o sea, es sencillo, claro. Basta con conocer el número de abajo y automáticamente tengo los protones y electrones. Pero ojo, estamos diciendo solamente en caso de que aparezcan dos numeritos en esos elementos químicos o en esos núcleos que estamos viendo. Si aparece alguno más por ahí, algún número más, ya no podemos hacer eso, tenemos que analizar de otra manera. Pero eso lo veremos en posteriores seminarios o clases que vamos a tener. Listo, acá tenemos 16 en el Z. O sea, los protones es lo mismo, 16 protones, 16 electrones. Y acá tenemos aluminio, ¿cuánto vale? Vale 13. Y también tiene 13 protones y también tiene 13 electrones. Muy bien. Y ahí tenemos justamente llenado casi el 60% de la tabla. Falta el 40% más. Vamos a ver cómo hacemos para llenar el otro. Profe, pero A es el número que está arriba. Lo escribo, muy bien. Acá también el número que está arriba, bien, 80. El número que está arriba, ¿cuánto es? 32, 32. Y luego tenemos el número 27 que es A, o sea, 27, 27. Listo. Y ahora, ¿cómo calculamos N? ¿Cómo calculamos N? Tenemos que hacer algo simple, solamente restar esas dos cantidades y obtenemos N. A ver, vamos a ver, profe, ¿cómo hacemos? A ver, 23 menos 11, ¿cuánto me da? 23 menos 11 me da 12. 80 menos 35, ¿cuánto me da? 45, 45. 32 menos 16, ¿cuánto me da? 16, o sea, 16. Y luego 27 menos 13, ¿cuánto me da? 14, o sea, 14. ¿Ya vieron? Y es así como podemos llenar nuestra tablita que está acá, que parece una tabla así toda compleja, pero no, es muy sencilla de hacer. Eso es lo que es química. Química no es nada difícil, nada complejo, nada fuera de lo común. Muy bien. Y para terminar justamente el seminario vamos a ver un pequeño ejemplo y con ello culminamos nuestra explicación breve del seminario. Todo lo que se hace acá en química, todo lo que estamos viendo, todo lo que he definido justamente es para ello, ¿no? Entonces, vamos a ver, una pregunta que se repite en varios casos y con eso vamos a poder entender y poder concluir el tema como queríamos, ¿no? Nuestro objetivo, ¿qué era? Era estudiar el átomo. Y el átomo tiene tres partículas muy fundamentales, que son sus partículas subatómicas principales llamadas protones, electrones y neutrones. Entonces, acá tenemos justamente ello. Entonces te dice, determina la cantidad de protones, electrones y neutrones del siguiente átomo. ¿Qué hago yo primero? Comenzamos por el alfabeto, comienzo arriba, le coloco A. Y después le coloco Z. Entonces, vamos a ver cuántos protones tiene, cuántos
electrones tiene? ¿Y cuántos neutrones tiene? Vamos a ver esos números. Muy bien. Z16, sí, 17, perdón, 17. Z17. Pero sabíamos nosotros que Z es igual que los protones. Y en ese caso, como no hay más números, también son los electrones. Bien, ya tenemos dos llenados, 17 y 17. Genial hasta ahí. Y ahora me falta únicamente los neutrones. ¿Qué hago, profe? ¿Coloco el de arriba? No. ¿Qué tengo que hacer para hallar los neutrones? Restar. Tenemos que restar 35 menos 17. ¿Y eso cuánto me da? 18. Y al restar obtenemos. Entonces ya tenemos todo lo que queríamos calcular. ¿Qué queríamos calcular? Protones. ¿Cuántos protones hay? 17. ¿Cuántos electrones hay? 17. ¿Cuántos neutrones hay? 18. ¿Sí? Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien. Espero que ese pequeño resumen de lo que hemos visto les haya servido bastante. ¿Sí? Ya estamos haciendo bastante trabajo y bastante esfuerzo para que se haga clase netamente de física y química. ¿Sí? Entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a trabajarlo juntos, vamos a aprender juntos y vamos a ver más cositas, ¿no? Más cositas, más curiosidades de la química que a veces se quedan ahí, ¿no? O a veces no lo entendemos y que nos quede esa duda y todavía no lo podemos resolver. Acá el objetivo es disipar todas las dudas y explicar la ciencia, tanto física como química, de una manera sencilla, porque no es difícil, no es difícil, ¿sí? Si ustedes trabajan y siguen los pasos correctamente y aparte de ello entienden el método que hago y lo practican durante el desarrollo, yo estoy seguro que se les va a quedar la información de una manera muy concisa. Listo, entonces nos estamos viendo, ¿sí? Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad, ¿sí? Ya se abren también los talleres tanto para física y para química, ¿no? Y no solamente vamos a ver ese tema, vamos a ver varios temas. Y lo vamos a hacer de una manera entretenida y de otra forma que ya poco a poco ustedes se irán sorprendiendo. Listo, nos vemos muchachos, cuídense, suerte, bendiciones, gracias por escucharme y que Dios me los bendiga siempre a ustedes.